Durante 9 meses, mi propio padre apretó cinturones de acero en mi cuerpo embarazado, tratando de aplastar al niño que crecía dentro de mí. Va a desaparecer antes de nacer, decía mientras jalaba el cuero hasta que perdía el aire. Pero cuando mi hijo finalmente nació en aquella noche de tormenta, el coronel Ojo de Gato miró la cara del bebé y salió corriendo del rancho, gritando de pavor, y nunca más volvió. Buenas tardes, mis queridos. Buenas tardes para ustedes que están ahí, del otro lado de esta pantallita. Mi nombre es Elena Cardoso de los Santos, y hoy tengo 82 años de edad, mijitos. 82 años de mucho camino recorrido, de mucho dolor cargado, pero también de mucha victoria conquistada. Gracias a Dios, nací y me crié aquí en Toluca, Estado de México, en un rancho bien alejado de la ciudad, allá por los lados de la sierra. Y es aquí mismo, en esta ciudad fría y acogedora que vivo hasta hoy, cerquita de mis hijos y de mis nietecitos. Toluca siempre fue mi casa, mi pedacito de tierra, incluso en los tiempos más oscuros. A veces mis nietos vienen aquí a casa el fin de semana y se quedan sentaditos en el piso, jugando con los hilos de colores mientras yo trabajo. La más chiquita, Leticia, tiene 6 añitos y le encanta cuando yo hago esas florecitas de crochet para que ella las pegue en su cuadernito de la escuela. Estos momentos son mi alegría, mijitos. Ver a estos niños felices, libres, jugando sin miedo, eso no tiene precio. Vivo en una casita sencilla aquí en la colonia San Buenaventura, bien cerquita de la iglesia. Es una casa chiquita, 2 cuartos y una cocina. Pero es mía, conquistada con mucho sudor y lágrimas. Desde la ventana de la sala veo la calle empedrada, veo a los vecinos pasando, veo la vida sucediendo del otro lado. Y eso para mí, después de todo, es libertad pura. Ahora, antes de continuar contando mi historia, quisiera hacerles un pedido especial. Si les está gustando este video, si se están identificando con lo que estoy contando, hagan clic en el botón de suscribirse al canal y dejen su like. ¿Está bien? Eso ayuda muchísimo a este trabajo de llevar esperanza a otras personas que tal vez estén necesitando oír que la vida puede cambiar, que podemos vencer. Y ustedes, mis queridas y mis queridos que me están viendo ahora, cuéntenme aquí en los comentarios de qué ciudadcita me están viendo y a qué horita del día encontraron este video. En la mañanita temprano, después de la comida, o ya en la tardecita, cuando el sol se está poniendo. Siempre leo cada comentario que ustedes dejan y me emociono tanto al saber de dónde son y cuando sacan un tiempecito del día para oír las historias de esta abuelita aquí. Cuéntenme. ¿Sí? Vamos a crear esta cadena de cariño. Vamos a unirnos a través de estas palabras. Ahora, mis queridos, necesito contarles una historia que cargué por muchos años, guardada en el fondo del pecho. Es una historia dolorosa, una historia que pocos saben, pero que necesita ser contada. Porque si hay alguien ahí pasando por algo parecido, esa persona necesita saber que se puede sobrevivir, que se puede recomenzar, que se puede ser feliz de nuevo. Mi historia comienza allá en el rancho donde nací, en una época en que las cosas eran bien diferentes de lo que son hoy. Y en el centro de esa historia hay un hombre que debería haberme protegido, pero que se convirtió en mi peor pesadilla. Nací en 1943, en plena Segunda Guerra Mundial. Pero allá en el rancho apenas sabíamos de las cosas que pasaban en el mundo. El rancho San Antonio quedaba a unos 20 kilómetros de Toluca, subiendo a la sierra, en una región de oyameles enormes y neblina que bajaba todas las tardes. Era una propiedad grande de crianza de ganado y cultivo de maíz. Mi padre, el coronel Viriato Cardoso, era dueño de todo aquello. Él no era coronel del ejército, no, miren. Era coronel de esos antiguos, de patente comprada, de hombre con poder y dinero en la región. Todo mundo en Toluca conocía al coronel Ojo de Gato. Ese era su apodo, mis queridos. Ojo de Gato, porque mi padre había nacido con una cosa rara que llaman heterocromía. Un ojo de él era café oscuro, color de tierra mojada, y el otro era verde claro, color de hoja nueva.
Decían que había sacado eso de su mamá, mi abuela generosa, que también tenía los ojos así y que había muerto cuando yo era bien chiquita. No llegué a conocerla bien, pero oí a las empleadas cuchichear que su muerte había sido extraña, demasiado repentina. Pero en aquella época yo era niña, no entendía esas conversas de adultos. La casa del rancho era grande, de madera gruesa, con un pasillo largo que crujía cuando pasábamos. Tenía una sala enorme con chimenea de piedra, donde mi padre recibía a los otros hacendados para jugar dominó y tomar tequila. La cocina estaba separada de la casa principal para no traer olor a humo para el resto de la casa. Y allá en el fondo quedaban los cuartos, 3 en total. El más grande era de mi padre y mi madre, el de en medio era mío y el más chico era de Benita, la empleada que vivía con nosotros. Mi madre se llamaba Laudelina Rosa Cardoso. Era una mujer chiquita, de manos delicadas y voz mansa. Había venido de una familia de comerciantes de Toluca y se había casado con mi padre cuando tenía apenas 16 años. Yo era hija única, no tuve hermanos. Mi madre había perdido 2 bebés antes de mí. Y después de que nací, los doctores dijeron que no podía tener más hijos. Creo que por eso mi padre siempre me trató diferente, ¿saben? Yo era la única heredera de él, la única que llevaría el apellido Cardoso hacia adelante. Cuando yo era bien chiquita, hasta como de 9, 10 años, la vida en el rancho era hasta buena, miren. Mi madre me cuidaba con todo el cariño del mundo. Ella me enseñaba a bordar, me enseñaba a hacer tortillas, me contaba historias de santas y ángeles mientras pelábamos papas en la cocina. Benita era como una segunda madre para mí. Ella tenía un hijo, Chucho, que tenía mi edad, y jugábamos juntos en el fondo de la casa. Nos subíamos a los oyameles, aunque mi madre lo prohibía, y nos quedábamos allá arriba viendo la neblina cubrir el valle. Recogíamos piñones caídos en el suelo y Benita los asaba para que comiéramos calientitos con sal. Mi padre en esa época era un hombre cerrado, serio, pero no era malo conmigo, no. Pasaba el día entero lidiando con el ganado, conversando con los peones, resolviendo las cosas del rancho. Cuando llegaba a casa de noche, cenaba callado y se iba a dormir. Los fines de semana, iba para la ciudad a jugar cartas con los amigos. Apenas me miraba. Yo era asunto de mi madre. Pero todo cambió, mijitos. Todo cambió cuando yo tenía 10 años de edad. Fue en el invierno de 1953, un invierno terrible, una helada que mataba los cultivos y un frío que cortaba la piel. Mi madre empezó a toser. Al principio era una tosecita seca que trataba de esconder con el pañuelo. Pero en 2 semanas la tos empeoró. Vino la fiebre, vino la sangre en la boca. Tuberculosis, dijeron. En aquel tiempo no había cura fácil, no, mis queridos. La gente se iba hasta desaparecer. Recuerdo el día que mi madre murió como si fuera hoy. Era una mañana de julio. El sol ni había salido bien todavía. Me desperté con el grito de Benita llamando a mi padre. Corrí para su cuarto y vi a mi madre en la cama, blanquita, los ojos cerrados, un hilito de sangre en la comisura de la boca. Benita me jaló para afuera, pero yo había visto. Había visto a mi madre muerta. El entierro fue un sábado lluvioso. La mitad de Toluca vino al rancho. Mi padre no lloró. Se quedó parado al lado del ataúd, con aquellos ojos de colores diferentes, mirando para ningún lugar, la boca cerrada en una línea dura. Yo lloré toda la tarde, agarrada de la falda de Benita. Después de que enterramos a mi madre en el panteón de la ciudad, mi padre cambió. Mis queridos, cambió de una manera que daba miedo. Dejó de salir de casa, dejó de recibir a los amigos, mandó embalar a la mayoría de los peones. Quedamos solo él, yo, Benita y Chucho en el rancho. La casa se quedó silenciosa, pesada, como si tuviera un animal dormido en las esquinas. Y fue ahí que él empezó a mirarme diferente. Ya no era aquella mirada de padre que apenas reparaba en la hija. Era una mirada demorada, estudiada, que me dejaba con un frío en el estómago que no era del viento helado de Toluca. Cuando yo pasaba por él en el pasillo,
paraba lo que estaba haciendo y me acompañaba con los ojos hasta que desaparecía de vista. Cuando me sentaba para almorzar, se quedaba mirándome masticar en silencio, con aquel ojo verde y aquel ojo café pegados en mí. Benita se dio cuenta. La vi darse cuenta. Empezó a mantenerme siempre cerca de ella, en la cocina, en el patio, lavando ropa en el lavadero. Ya no me dejaba estar sola en ningún cuarto de la casa. Y cuando mi padre llamaba Elena desde el fondo del pasillo, Benita corría conmigo siempre junto. Pero un rancho aislado es el reino de un solo hombre, mis queridos. Y el rey de aquel reino era el coronel Ojo de Gato. No había para dónde correr. No había a quien pedir ayuda. La ciudad quedaba demasiado lejos y nadie cuestionaba a un coronel. Yo acababa de cumplir 11 años cuando me di cuenta de que mi infancia había terminado de verdad. Me di cuenta cuando mi padre cerró con candado el portón del rancho y escondió la llave. Me di cuenta cuando mandó embalar a Benita y a Chucho, diciendo que ya no necesitaba empleados. Me di cuenta cuando me miró en aquel fin de tarde de neblina y dijo con aquella voz ronca: «Ahora tú vas a cuidar de mí, Elena. Tú eres mía ahora». Después de que Benita y Chucho se fueron del rancho, llevando sus bultos de ropa y mirando para atrás con aquella cara de quien sabía que me estaban abandonando en un lugar malo, la casa cambió de olor, mis queridos. Ya no era olor a comida en la estufa de leña. Ya no era olor a jabón de la ropa lavada. Era olor a moho, a ceniza fría en la chimenea, a soledad pesada que se pegaba en las paredes. Yo tenía 11 años y me convertí en la única mujer de aquella casa. Mi padre dijo que tenía que aprender todos los oficios, que tenía que cuidar de él ahora, que era mi obligación como hija. En la mañana temprano prendía el fuego, hacía el café, calentaba las tortillas, lavaba los trastes, barría el piso de madera corrida, quitaba el polvo de los muebles. En la tarde, cocinaba la comida, lavaba su ropa en el lavadero, la colgaba en el tendedero. En la noche hacía la cena, esperaba que él comiera en silencio y después recogía todo de nuevo. Pero los oficios de la casa no eran lo peor, mijitos. Lo peor era el silencio de él estudiándome. Lo peor eran aquellos ojos, uno verde, uno café, siguiéndome por cada cuarto. Lo peor era sentir que yo ya no era más la hija. Yo era otra cosa, algo que él pensaba que poseía. La primera noche mala sucedió 3 semanas después de que los empleados se fueron. Era una noche de luna llena, tan clara que entraba por la rendija de la ventana de mi cuarto y dibujaba un cuadrado de luz en el piso de madera. Yo estaba casi durmiendo cuando oí la puerta de mi cuarto crujir despacio. Abrí los ojos y vi su silueta en la puerta, parado, mirándome. Mi corazón se disparó. Jalé la cobija hasta la barbilla y me quedé tiesa, fingiendo que estaba durmiendo. Él entró, cerró la puerta detrás de él, y en aquella noche, mis queridos, entendí que mi vida nunca más sería la misma. Entendí que no tenía para dónde correr, no tenía a quién llamar, no tenía cómo gritar, porque ahí, en aquel rancho perdido en la sierra, el coronel Viriato era Dios y juez, y yo era una niña de 11 años encerrada en su reino. No voy a describir lo que pasó en aquella noche, ni en aquella, ni en las otras que vinieron después. No porque no recuerde, recuerdo cada segundo, cada sonido, cada dolor. Pero porque hay cosas que la boca no puede decir, ¿entienden? Hay cosas que se quedan presas aquí dentro, quemando, pero que no podemos poner en palabras sin despedazarnos entera. Lo que puedo decir es que después de aquella primera noche, él volvió, y volvió de nuevo, y se volvió rutina, se volvió parte de mi vida de prisionera. Rezaba todos los días a la Virgen de Guadalupe, le pedía que me sacara de ahí, le pedía que hiciera que aquello parara, pero los días pasaban y nada cambiaba. Solo yo que me iba marchitando por dentro, volviéndome una sombra. Crecí rápido de más, mis queridos. Con 12 años ya no era más niña. Mi cuerpo cambió, mi modo cambió. Aprendí a andar en silencio por la casa, a no hacer ruido, a no llamar la atención.
Aprendí a cocinar los platillos que él gustaba para tratar de dejarlo de buen humor. Aprendí a lavar y planchar su ropa del modo correcto. Aprendí que si obedecía en todo, tal vez él fuera más rápido, más frío, menos presente. Había días que me quedaba mirando por la ventana de la cocina, viendo el camino de tierra que bajaba para la ciudad y soñaba con huir. Imaginaba yo corriendo por aquel camino descalza, el viento frío de la sierra en la cara, corriendo hasta llegar a Toluca y pedir ayuda a alguien, a cualquiera. Pero sabía que no iba a funcionar. Él me encontraría. Y cuando me encontrara, yo ni quería imaginar lo que haría. Una vez intenté. Fue en un día de verano de 1956. Yo tenía 13 años recién cumplidos. Mi padre había ido hasta la ciudad a buscar provisiones e iba a tardar algunas horas. Tan pronto como la camioneta de él desapareció en la curva del camino, corrí para mi cuarto, me puse el vestido menos gastado que tenía, me puse las botas viejas y salí por la puerta de la cocina. Corrí por el camino levantando polvo. Mis piernas temblaban. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a salir por la boca. Miraba para atrás cada minuto, con miedo de ver la camioneta regresando. Logré llegar hasta la mitad del camino, hasta cerca de aquella curva donde hay una gruta de la Virgen. Estaba jadeante, con las piernas doliendo, pero feliz. Pensé que lo iba a lograr. Fue cuando oí el motor. Miré para atrás y vi el polvo subiendo. Él había regresado más temprano. Había olvidado algo o había desconfiado, no sé. Solo sé que la camioneta se detuvo a mi lado, la puerta se abrió y él bajó con una cara que nunca había visto. No era rabia, era peor. Era una frialdad, un desprecio, una certeza de que yo era su propiedad y que había tratado de huir. Me agarró del brazo, me aventó dentro de la camioneta y regresó al rancho en silencio. Cuando llegamos, me encerró en el cuartito del fondo, aquel que usábamos para guardar herramientas. Me quedé ahí 3 días, mis queridos. 3 días en la oscuridad con una lata de agua y un pedazo de pan duro. Aprendí la lección que él quería enseñarme. No había salida, no había huida, yo era de él. Después de eso, dejé de intentar. Dejé de soñar con el camino. Acepté que aquel rancho era mi prisión y que el coronel Ojo de Gato era mi carcelero y mi verdugo. Los años fueron pasando, 13, 14, 15 años. Vivía como un fantasma dentro de aquella casa. Hacía la comida, limpiaba, lavaba. Y de noche, cuando oía la puerta de mi cuarto crujir, solo cerraba los ojos y rezaba para que aquello acabara pronto. Había épocas que él viajaba para hacer negocios en otras ciudades. Se quedaba afuera una semana, a veces 2. Esos eran mis únicos momentos de paz, mis queridos. Respiraba profundo, andaba por la casa sin miedo, dormía toda la noche sin despertar sobresaltada, pero él siempre regresaba. Y cuando regresaba era peor, como si hubiera guardado toda la rabia y el deseo de aquellos días para vaciarlo en mí de una vez. Fue en una de esas ausencias de él, cuando yo tenía 17 años, que me di cuenta de que algo estaba diferente en mi cuerpo. Tenía náuseas en la mañana, mis senos dolían. Mi panza, que siempre fue plana, estaba empezando a hincharse un poquito. Me quedé una semana negando, pensando que era alguna enfermedad, alguna cosa que había comido. Pero cuando mi menstruación no vino por el 2º mes seguido, me eché a llorar ahí en medio de la cocina, abrazando la panza, porque sabía lo que aquello significaba. Estaba embarazada de mi propio padre, y no tenía para dónde ir, no tenía cómo esconder, no tenía cómo cambiar aquello. Cuando él regresara del viaje, iba a descubrir y yo no tenía idea de lo que iba a pasar conmigo. Mi padre regresó del viaje en una tarde de otoño. Oí el ruido de la camioneta subiendo el camino de tierra y mi cuerpo entero se heló. Estaba en la cocina pelando yuca para la comida y cuando miré para abajo, para mi vestido de algodón, se podía ver. La panza había crecido, no mucho, pero se podía ver. 3 meses de embarazo. Traté de jalar el delantal para el frente, traté de esconder, pero era inútil.
Él entró por la puerta de la cocina, cargando un costal de provisiones, aventó el costal en la mesa, se quitó el sombrero y me miró. Aquellos ojos, uno verde, uno café, recorrieron mi cuerpo de arriba a abajo, despacio, hasta detenerse en mi panza. Vi el momento exacto en que entendió. Su cara se puso blanca, después roja, después morada de rabia. «¿Qué es eso?», preguntó, apuntando para mi vientre con el dedo tembloroso. Bajé la cabeza sin poder hablar. Las lágrimas ya estaban bajando. «¡Responde!», gritó y dio un puñetazo en la mesa que hizo que el cuchillo de pelar la yuca saltara. Yo estoy esperando un bebé, papá», logré susurrar. El silencio que vino después fue peor que cualquier grito. Se quedó mirándome, respirando pesado, y vi el miedo en sus ojos. No era miedo de mí, no era arrepentimiento por lo que había hecho. Era miedo de ser descubierto. Era miedo de perder su reputación, el respeto que el coronel Ojo de Gato tenía en Toluca. Si alguien descubría que su hija estaba embarazada, viviendo sola con él en el rancho, todo mundo iba a saber la verdad. Todo mundo iba a saber lo que él era. «Nadie puede saber de esto», dijo bajito, pero con una dureza en la voz que cortaba. «¿Me oíste? Nadie va a saber». «Pero papá, el bebé va a nacer, no puedo esconder». «Vas a esconder, sí», gritó, agarrándome del brazo y jalándome para cerca. «Eso que está creciendo ahí dentro no va a nacer. No va, yo voy a buscar la manera». Al día siguiente, regresó de la ciudad con una bolsa de cuero. Cuando la abrió frente a mí, sentí mi estómago revolver. Adentro había 3 cinturones anchos, hechos de cuero grueso y reforzados con varillas de acero. Corsés, pero no de aquellos delicados que las muchachas de ciudad usaban para afinar la cintura. Aquellos eran instrumentos de tortura, mis queridos. Eran pesados, rígidos, con hebillas de metal y cuerdas gruesas para apretar. «Vas a usar esto todos los días», dijo, aventando uno de los cinturones en mi regazo. «De mañana, de tarde, de noche. Vas a apretar hasta no aguantar más. Y ahí vas a apretar un poco más». «Papá, por el amor de Dios, esto va a lastimar al...» «Es para lastimar», me cortó. «Es para que eso que está ahí dentro desaparezca antes de nacer. Es para que se vaya. Y si tú no aprietas bien, yo aprieto por ti». Y apretó. Mis queridos, en aquella primera mañana me hizo quitarme el vestido, puso el cinturón de cuero y acero alrededor de mi panza y empezó a jalar las correas. Sentí el cuero morder mi piel, sentí las varillas de acero presionar mi panza, sentí a mi bebé siendo aplastado ahí dentro. Grité de dolor, traté de empujar sus manos, pero él era demasiado fuerte. «Aprieta más», decía, jalando las correas con fuerza. «Aprieta más. Lo que está ahí dentro va a desaparecer. Va a irse antes de nacer». Cuando terminó, apenas podía respirar. Cada vez que trataba de jalar aire, el cinturón apretaba más, las varillas de acero cavaban más profundo. Caí de rodillas en el piso, abrazando la panza, llorando, pidiendo perdón a mi hijo, que estaba siendo aplastado dentro de mí. Y aquello se volvió rutina. Todos los días en la mañana, él venía a mi cuarto con el cinturón. Todos los días apretaba, jalaba las correas hasta el último agujero, amarraba las cuerdas con fuerza. Yo imploraba, lloraba, decía que iba a lastimar al bebé, que iba a matar a mi hijo, pero él no oía, o fingía que no oía. «Vas a usar esto hasta que eso desaparezca», repetía todos los días como un mantra, «hasta desaparecer». Los días fueron pasando y el dolor fue empeorando. Mi piel quedó marcada, con surcos profundos, donde el cuero y el acero presionaban. Mi panza dolía tanto que no lograba dormir. Me quedaba acostada de lado, con la mano en la panza, sintiendo a mi bebé moverse contra el fierro, tratando de encontrar espacio, luchando por sobrevivir. «Perdón, mi hijo», susurraba en la oscuridad del cuarto. «Perdón. Tu mamá no puede protegerte. Tu mamá no puede sacarte de aquí». Rezaba todos los días para que mi bebé sobreviviera. Rezaba a la Virgen de Guadalupe, a Santa Rita de Casia,
a todos los santos que conocía. «Protégelo, madrecita», pedía. «No dejes que muera por causa de la maldad de su abuelo. Déjalo vivir, por favor». Con 5 meses de embarazo, estaba tan débil que apenas podía caminar. Los cinturones habían dejado mi panza toda morada, toda marcada. Sangraba a veces, pequeños sangrados que me aterraban, pero el bebé seguía moviéndose, seguía luchando. Mi hijo era fuerte, mis queridos, más fuerte que el fierro, más fuerte que la maldad. Hubo una noche que me desperté con un dolor terrible, un dolor diferente. Pensé que iba a perder a mi bebé. Me arrastré hasta la puerta del cuarto de mi padre y toqué llorando, implorando para que llamara a un doctor. Él abrió la puerta, me miró acostada en el piso, retorciéndome de dolor. ¿Y saben qué dijo? «Si se muere mejor, problema resuelto», y cerró la puerta en mi cara. Me arrastré de regreso a mi cuarto, me acosté en la cama y lloré hasta no tener más lágrimas. Pero el dolor pasó y mi bebé siguió ahí moviéndose, resistiendo. En aquella noche entendí una cosa: mi hijo quería vivir. Estaba luchando para vivir. Y si él estaba luchando, yo también tenía que luchar. 6 meses, 7 meses, 8 meses. Con cada mes que pasaba, mi padre se ponía más nervioso, más agresivo. No entendía cómo el embarazo todavía estaba ahí, cómo mi bebé todavía estaba vivo después de tanto tiempo siendo aplastado. Compró un cinturón todavía más apretado, con más varillas de acero, con correas más gruesas, pero no servía. Mi hijo seguía creciendo, seguía vivo. «¿Qué demonios de criatura es esta que no se muere?», gritó mi padre un día después de apretar el cinturón nuevo con tanta fuerza que me desmayé de dolor. Cuando desperté, estaba sentado en la orilla de mi cama, con la cabeza entre las manos, hablando solo. «Esto no es natural, no es natural». Y no lo era, mis queridos, porque mi hijo era un milagro que sobrevivió a 9 meses de tortura, 9 meses de fierro y cuero tratando de borrarlo de la existencia. Mi bebé era más fuerte que todo el odio de aquel hombre. Cuando faltaban 2 semanas para completar 9 meses, mi padre dejó de apretar el cinturón. No porque tuvo piedad, sino porque se dio cuenta de que no iba a servir. Había fallado. La criatura que trató de matar todavía estaba viva y pronto iba a nacer. La primera contracción vino en una noche de tormenta. Era junio de 1961, invierno riguroso en Toluca. De esos que vemos la respiración volverse un mito en el aire y la helada quemar las plantas en el patio. El viento aullaba por la sierra, sacudiendo las ventanas viejas de la casa y haciendo las tablas del piso gemir, como si la propia casa tuviera miedo de lo que iba a pasar en aquella noche. Estaba acostada en mi cuarto, envuelta en la cobija delgada que apenas calentaba, con las manos en la panza enorme, sintiendo a mi hijo moverse inquieto ahí dentro. Había estado agitado todo el día, pateando, volteándose, como si supiera que la hora estaba llegando. Conversaba bajito con él, pasando la mano donde sentía sus piecitos empujar mi piel estirada. «Pronto nos vamos a conocer de verdad, mi hijo», susurraba. «Pronto vas a estar aquí afuera en mis brazos». Fue cuando el dolor vino. Empezó en la espalda, una presión fuerte que fue subiendo, envolviendo toda mi panza, apretando como si manos invisibles estuvieran retorciendo mi cuerpo. Me doblé toda, agarrando el colchón delgado, mordiendo el labio hasta sentir sabor a sangre. Traté de respirar como había visto a Benita hacer cuando parió a Chucho. Aquella respiración corta y rápida, pero no servía. El dolor consumía todo. Cuando pasó, me quedé ahí temblando, sudando a pesar del frío, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a salir del pecho. «Todavía no», pensé tratando de convencerme. «Todavía no es hora». Pero mi cuerpo sabía mejor que mi cabeza. 20 minutos después, vino otra contracción, más fuerte, más larga, que me arrancó un gemido, aunque traté de quedarme quieta. Y después otra y otra, cada vez más cercanas. Sabía lo que estaba pasando. Mi hijo estaba viniendo y no iba a esperar más.
Me levanté de la cama como pude, agarrándome de la pared para no caer, arrastrando mi cuerpo pesado y dolorido hasta la puerta. Cada paso era una agonía. Cada movimiento hacía las marcas de los cinturones en mi panza arder como si estuvieran en llamas. Mis piernas temblaban tanto que pensé que iba a derrumbarme ahí mismo en el pasillo oscuro. Necesitaba llamar a mi padre. Por más que odiara a aquel hombre con cada fibra de mi ser, por más que le tuviera pavor, sabía que iba a necesitar ayuda. Ninguna mujer pare sola y sobrevive. Ninguna mujer logra cortar el cordón, limpiar al bebé, detener la sangre sin nadie. Aunque sabiendo quién era él, aunque sabiendo lo que me había hecho, en aquel momento no tenía opción. Toqué en la puerta de su cuarto con la mano temblorosa. «Papá», llamé con la voz débil al principio. Toqué de nuevo, más fuerte. «Papá, el bebé está viniendo. Ayúdame, por favor». Lo oí moverse del otro lado, el rechinar de la cama de resortes viejos, refunfuños de quien fue despertado en medio de la noche. La puerta se abrió despacio y él apareció en camisón blanco, el cabello grisáceo despeinado, con aquellos ojos, uno verde, uno café, todavía hinchados de sueño. Pero cuando vio mi estado, el camisón empapado de sudor pegado al cuerpo, la panza enorme apuntando para el frente, la cara contorsionada de dolor, sus ojos se abrieron grande, no de preocupación con la hija, no de compasión. Era pánico puro, pánico de que aquello que había tratado de destruir por meses estaba finalmente viniendo al mundo. ¿Ya?, preguntó, la voz ronca, casi acusadora, como si yo tuviera culpa de estar en labor de parto. ¿Ya están haciendo esa cosa? Solo logré asentir con la cabeza antes de que otra contracción me atacara. Esta vez fue tan fuerte que mis piernas flaquearon. Caí de rodillas ahí en el pasillo, abrazando la panza, y el grito salió sin poder aguantar. Un grito de dolor, de desesperación, de miedo. Él me agarró del brazo con fuerza, me levantó sin delicadeza y me arrastró de regreso a mi cuarto. Me aventó en la cama como si fuera un costal de papas. «Quédate ahí y no hagas escándalo», ordenó con la voz fría como el viento ahí afuera. «No quiero oír gritos toda la noche». Y salió. Oí sus pasos pesados bajando para la cocina, después para el sótano. Lo oí mover cosas, arrastrar objetos de metal, refunfuñar solo. Me quedé ahí sola en la oscuridad, abrazada conmigo misma, sintiendo las contracciones venir una tras otra, cada vez más fuertes, cada vez más cercanas. Cuando regresó, traía una cubeta de fierro oxidada, de esas que usamos para dar comida a los puercos, y unos trapos viejos y sucios, de esos que usamos para limpiar el piso o secar las herramientas. Puso la cubeta en el piso, bien al lado de la cama, donde yo podía ver, y aventó los trapos encima del colchón. Y fue solo eso. No preguntó si tenía dolor, no ofreció agua, no dijo que iba a buscar un doctor en la ciudad o a doña Josefa, la partera que vivía cerca de la iglesia. Nada. Solo jaló la silla vieja de la esquina y se sentó ahí recargado en la pared, cruzando los brazos, observándome con aquella expresión vacía. Entendí de inmediato lo que aquella cubeta significaba. Estaba esperando que todo aquel esfuerzo monstruoso de 9 meses apretando cinturones de fierro hubiera dado resultado. Esperando que naciera algo muerto, deformado, que pudiera aventar en aquella cubeta y llevar al monte o al río. Esperando liberarse de la evidencia que podía destruir su nombre, la reputación del poderoso coronel Ojo de Gato. Las horas fueron pasando y el dolor fue haciéndose insoportable. Perdí completamente la noción del tiempo. Podía ser medianoche, podían ser las 3, 4 de la mañana. Solo sabía que mi cuerpo estaba siendo desgarrado de dentro para afuera, que cada contracción era peor que la anterior, que estaba perdiendo sangre, que quería morir ahí mismo solo para dejar de sentir aquello. Ahí afuera, la tormenta se había vuelto un monstruo. Rayos rasgaban el cielo, iluminando el cuarto por segundos y mostrando la silueta de mi padre sentado en aquella silla inmóvil como una estatua de piedra, apenas observándome. Los truenos eran tan altos, tan cercanos,
que hacían los vidrios de las ventanas vibrar y la casa entera temblar en los cimientos. Parecía que Dios estaba enojado, mis queridos. Parecía que el cielo entero estaba llorando por la maldad que había pasado en aquella casa. Yo gritaba, lloraba, imploraba: «Ayúdame, papá, ayúdame, por favor, haz algo, me estoy muriendo». Pero él no respondía, no se movía, solo se quedaba ahí viéndome sufrir con aquella frialdad que era peor que cualquier odio. Hubo un momento por ahí que sentí que no iba a poder. Sentí mi cuerpo desistiendo, mis fuerzas acabándose, la vida escurriéndose para afuera de mí junto con la sangre. Mi visión empezó a oscurecerse en las orillas. Mi respiración se quedó débil, entrecortada. Oí un zumbido en los oídos, como si estuviera sumergiéndome debajo del agua. «Ya no aguanto más», pensé, dejando mi cabeza caer en la almohada mojada de sudor y lágrimas. «No aguanto. Mejor morir. Mejor acabar con esto de una vez». «Perdóname, mi hijo. Tu mamá no es lo suficientemente fuerte. Tu mamá va a fallar contigo». Pero fue exactamente en ese momento, cuando estaba en mi límite, cuando tenía certeza de que iba a morir en aquella cama, que sentí algo, una presencia, un calor suave que entró en el cuarto helado, un olor a lavanda y pan casero que conocía desde pequeña. Por un segundo, solo un segundo, pero tan real como mi propio cuerpo, vi a mi madre. Estaba sentada en la orilla de la cama, bien a mi lado, con aquel vestido azul que usaba los domingos, con el cabello amarrado en un chongo, con aquella sonrisa dulce y tranquila que solo ella tenía. Pasó la mano en mi frente sudada, un cariño tan gentil, tan amoroso, que me hizo llorar todavía más. «Fuerza, mi Elena». Oí su voz clara como cristal. «Tu hijo te necesita. Él está luchando ahí dentro hace 9 meses. Tú también necesitas luchar. Solo un poquito más. Solo un poquito más, mi hija». Y luché, mis queridos. Dios y mi madre saben cómo luché. Agarré las sábanas con tanta fuerza que desgarré la tela vieja. Mordí la almohada hasta que me dolieron los dientes y empujé. Empujé con la última fuerza que existía en mí, con cada pedacito de vida que todavía quedaba en mi cuerpo destrozado. Empujé hasta sentir que algo estaba saliendo, hasta sentir el cuerpo de mi bebé deslizándose, caliente y resbaloso, hasta sentirlo salir completamente. Y entonces, silencio. Un silencio terrible, pesado, que llenó el cuarto como una mortaja. El bebé había nacido, pero no había llorado. Levanté la cabeza desesperada, el corazón dejando de latir. «Mi hijo», susurré. «Mi hijo, por favor». Mi padre se levantó de la silla por primera vez en horas, se acercó despacio, miró al bebé que estaba ahí entre mis piernas, todavía ligado a mí por el cordón pulsante. Se agachó, agarró a mi hijo por los piecitos, con aquellas manos grandes y callosas, lo levantó de cabeza para abajo, lo sacudió. Nada, ningún sonido, ningún movimiento. «Muerto», lo oí murmurar, y por primera vez en aquella noche toda había algo en su voz. Alivio. Gracias a Dios murió. Finalmente murió. Mi mundo se derrumbó. Había cargado a aquel bebé por meses contra todas las probabilidades. Había sentido que se movía, luchaba, resistía a los cinturones de fierro. Había rezado miles de oraciones para que sobreviviera. ¿Y ahora? Ahora estaba muerto. Muerto por causa de la maldad de aquel hombre. «Dámelo», pedí, extendiendo los brazos temblorosos, las lágrimas cayendo sin parar. «Dame a mi hijo. Déjame cargarlo por lo menos una vez. Déjame despedirme». Pero mi padre no me oyó, o fingió que no me oyó. Volteó de espaldas, todavía sosteniendo a mi bebé por los piecitos, caminando en dirección a aquella cubeta oxidada. Iba a aventarlo ahí. Iba a librarse del cuerpo como si fuera basura, como si aquel bebé nunca hubiera existido. Abrí la boca para gritar, para implorar, para maldecir, pero ningún sonido salió. Mi voz había muerto junto con mi hijo. Fue cuando pasó.
El bebé soltó un llanto alto, fuerte, furioso, indignado, un llanto que llenó el cuarto entero, que apagó hasta el ruido de la tormenta ahí afuera. Un llanto de quien había sobrevivido al infierno y estaba anunciando al mundo entero que estaba vivo. Mi padre se detuvo en medio del cuarto, congelado, todavía sosteniendo a mi hijo de cabeza para abajo. La tormenta ahí afuera se detuvo también de repente, como si hasta la naturaleza hubiera aguantado la respiración para ver lo que iba a pasar. Un silencio sobrenatural cayó sobre el rancho, y entonces un rayo cayó tan cerca que iluminó el cuarto entero como si fuera plena luz del día, tan fuerte que hizo la casa entera temblar. Y fue en esa luz cruda y blanca que mi padre finalmente volteó al bebé, miró su carita roja de tanto llorar y soltó un grito que nunca voy a olvidar mientras viva. Un grito de pánico absoluto, de terror primitivo, de horror psicológico profundo. Un grito de hombre que había visto algo que su mente no podía procesar. Algo imposible. Algo sobrenatural. Aventó a mi hijo en mi regazo, como si hubiera agarrado una brasa viva. Tropezó para atrás, golpeó con la espalda en la pared con tanta fuerza que un cuadro de santo cayó al piso y se hizo pedazos. Y se quedó ahí deslizándose pared abajo, mirando fijo al bebé en mi regazo, con la boca abierta, los ojos casi saltando de las órbitas, la cara blanca como cal, sudando frío aunque el invierno ahí afuera. No, susurró, la voz quebrada, irreconocible. No puede ser, no es posible. Ella volvió. Miré a mi hijo tratando de entender qué había dejado a aquel hombre tan aterrado. Lo agarré en mis brazos con cuidado, limpié su cara con la punta de la sábana. Y fue cuando vi. Mi hijo estaba ahí en mi regazo, llorando con fuerza, los pulmoncitos funcionando perfectamente después de 9 meses siendo aplastados contra el fierro. El sonido de aquel llanto era la cosa más bonita que había oído en mi vida. Era vida, era resistencia. Era victoria sobre la muerte que había tratado de llevárselo antes incluso de nacer. Lo agarré con las 2 manos temblorosas, todavía débiles de la pérdida de sangre, y lo traje más cerca de mi cara. Necesitaba ver bien a mi hijo, necesitaba conocer su carita, memorizar cada detalle, cada marca, porque durante meses había conversado con él, rezado por él, pero nunca lo había visto de verdad. Agarré la punta de la sábana, aquella que estaba manchada de mi sangre y de su sangre, y limpié su carita delicada con cuidado. Limpié la frentecita chiquita, la naricita achatada de recién nacido, las mejillas todavía enrojecidas del esfuerzo de nacer. Y cuando limpié los ojitos, cuando él abrió los párpados hinchados y me miró por primera vez, mi corazón se detuvo. Los ojos de mi bebé. Un ojo era café oscuro, profundo como tierra mojada después de la lluvia, color de tronco de oyamel viejo. El otro era verde claro, luminoso, del color de las hojas nuevas de primavera, del musgo que crece en las piedras del arroyo. Heterocromía completa, perfecta, imposible de esconder, imposible de negar. Exactamente como los ojos de mi padre, exactamente como los ojos de la abuela generosa, aquella que nunca había conocido bien, aquella que había muerto cuando yo era bebé, aquella sobre quien las empleadas cuchicheaban cuando pensaban que yo no estaba oyendo. Mi hijo había nacido con la marca genética que solo una persona en 1000 carga, y esa marca era la firma de la familia Cardoso. Era la prueba viva, indiscutible, gritante de quién era el padre de aquel bebé. Cualquier persona en Toluca que viera aquellos ojos iba a saber inmediatamente. El coronel Ojo de Gato tenía un hijo y ese hijo había nacido de su propia hija. Pero no fue eso lo que hizo a mi padre gritar de aquel modo. No fue solo el pánico de ser descubierto, de perder la reputación, de volverse la vergüenza de la región. Era otra cosa, algo mucho más profundo, algo que movía la culpa enterrada hace décadas en el fondo podrido de su alma. Miré para la esquina del cuarto, donde mi padre estaba encogido contra la pared. El hombre grande, fuerte, que siempre había mandado en todo y en todos, estaba ahí reducido a una criatura temblando, sudando frío,
con los ojos abiertos de terror puro. Miraba fijo a mi hijo, como si estuviera viendo algo más allá del bebé, como si estuviera viendo fantasmas, como si estuviera viendo el pasado materializado en la carne. Los labios de él se movían sin parar, susurrando palabras que apenas lograba oír por encima del llanto del bebé. Acerqué mi oído, tratando de entender mientras arrullaba a mi hijo contra el pecho desnudo, sintiendo su calorcito contra mi piel helada. «Perdón, mamá», susurraba, la voz quebrada, infantil, irreconocible. Ya no era más la voz dura del coronel, era la voz de un niño asustado. «Perdón, no quería, ¿entiendes? ¿No entiendes, mamá? Necesitaba la tierra, necesitaba el rancho. Los acreedores iban a tomar todo. No tenía opción. Perdón, mamá. No vuelvas. Por favor, no vuelvas. No me lleves al infierno, te lo imploro». Y fue ahí, en aquel cuarto, todavía iluminado por los últimos rayos de la tormenta que se alejaba en aquel amanecer grisáceo de junio, que entendí todo. La abuela generosa no había muerto de causas naturales. No había sido enfermedad, no había sido accidente, no había sido la voluntad de Dios. Había sido mi padre. Él había matado a su propia madre. Las conversas cuchicheadas de las empleadas hicieron sentido de repente. La muerte repentina, el entierro rápido, sin velorio apropiado, el cambio en el comportamiento de mi padre después de aquello, cuando asumió el control total del rancho, la ausencia de otros parientes cuestionando la herencia. Todo había sido planeado, todo había sido ejecutado fríamente. No sé si usó veneno, si la empujó de algún lugar, si la sofocó durante el sueño, pero lo había hecho. Había quitado la vida de la mujer que lo había generado para quedarse con la herencia del rancho San Antonio, con las tierras, con el ganado, con el poder. Y durante más de 20 años vivió con ese secreto, con esa podredumbre en el alma, escondido detrás de la reputación de coronel respetado, de hombre de bien, de pilar de la comunidad de Toluca. Hasta aquella noche, hasta el momento en que miró en los ojos del bebé que trató de asesinar por meses y vio a su madre mirando de regreso para él a través de las generaciones. Vio la justicia divina tomando forma. Vio el fantasma que pensaba que había enterrado volviendo para cobrar la cuenta. «Ella volvió», repetía mi padre ahora más alto, la voz ganando un tono de histeria creciente. «Volvió para buscarme, volvió para castigarme. Los ojos, Dios del cielo, los mismos ojos, los ojos de ella. ¿Cómo puede estar aquí? Dios me libre, Dios me libre. Santa María, Madre de Dios». Empezó a rezar, pero las oraciones salían todas equivocadas, mezcladas con llanto y con confesiones delirantes. «Dios te salve, María, llena eres de gracia, sí la maté, pero fue sin querer. El Señor es contigo, no fue a propósito. Fue a propósito, sí. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Perdón, mamá, perdón». Se levantó tambaleándose, las piernas temblando tanto que casi cayó. Todavía miraba fijo al bebé en mi regazo, pero ahora con un odio mezclado con el miedo. Como si mi hijo fuera al mismo tiempo su víctima y su verdugo, como si aquel bebé inocente cargara dentro de sí toda la culpa y todo el castigo que merecía. «Tú no eres un bebé», dijo, apuntando a mi hijo con el dedo tembloroso. «Tú eres ella, es mi madre. Volvió en el cuerpo de esta criatura para atormentarme, pero no voy a dejar, no voy». Empezó a caminar para atrás, tropezando con sus propios pies, chocando con las cosas. El cuarto chico parecía haberse vuelto todavía más chico, las paredes cerrándose alrededor de él. Volteó la silla donde había estado sentado toda la noche, viéndome sufrir. Tropezó con la cubeta oxidada que había traído para aventar el cuerpo de mi hijo, y la cubeta rodó por el piso de madera, haciendo un ruido metálico terrible que resonó por la casa vacía. «No fui yo», gritó de repente, tan alto que hizo al bebé llorar más fuerte. «No fui yo quien te mató. Mamá, estás mintiendo. Estás queriendo echarme culpa de algo que no hice». Pero entonces, como si su propia voz lo hubiera traicionado,
La verdad salió sin filtro. Tú caíste de la escalera. Yo solo empujé un poquito, solo un poquito. Eras vieja, estabas enferma de todos modos, ibas a morir de cualquier manera. Yo solo aceleré. Por el rancho, por la familia, por los Cardoso. Fue por la familia. La confesión completa estaba ahí, saliendo de su boca en gritos histéricos. Había empujado a su propia madre de la escalera de la casa vieja. La había visto caer, quebrarse el cuello, morir. Y había contado a todo mundo que había sido accidente, que había tropezado, que era la vejez, la vista mala, los huesos débiles. Y todo mundo había creído. Porque, ¿quién dudaría del coronel Viriato Cardoso? ¿Quién se atrevería a cuestionar a un hombre tan poderoso, tan respetado? Pero estás aquí ahora, continuó hablando directo con el bebé, completamente fuera de la realidad. Volviste para buscarme, ¿no? Para arrastrarme para allá abajo, para el fuego eterno. Pero no voy contigo. Prefiero huir, prefiero desaparecer. Y fue exactamente eso lo que hizo. En un movimiento súbito, se volteó y salió corriendo del cuarto. Oí sus pasos pesados en el pasillo de madera, tropezando, tirando cosas. Lo oí chocar con el marco de la puerta de la sala, maldecir, seguir corriendo. Oí la puerta del frente abrirse con violencia, golpeando en la pared con tanta fuerza que el vidrio de la ventana al lado se hizo pedazos. Me levanté de la cama como pude, todavía sosteniendo a mi hijo, todavía sangrando, y fui hasta la ventana del cuarto. Vi a mi padre atravesar el patio corriendo, descalzo, en camisón blanco, los brazos balanceándose descontrolados. La tormenta había vuelto allá afuera, una lluvia fina, pero constante, que ya lo estaba empapando. «¡Perdóname, mamá!» Lo oí gritar en medio de la noche, la voz quebrándose. «¡Perdóname! No sabía que ibas a volver». Corrió en dirección al portón, pasó por él y bajó corriendo por el camino de tierra que llevaba a la ciudad. Aunque de lejos, aunque en la oscuridad, lograba ver su figura blanca alejándose, tropezando, cayendo, levantándose de nuevo, continuando la huida. Y logré oír los gritos cada vez más distantes, hasta que se volvieron apenas ecos en la noche fría. Y después, silencio. El coronel Ojo de Gato había huido. Había abandonado su propio rancho, su propia casa, toda su vida, todo lo que había construido encima de un asesinato. Había huido del bebé que pensaba que era la maldición de su madre, volviendo para vengarse. Había huido de la culpa que finalmente había tomado forma física y había mirado de regreso para él con aquellos ojos imposibles. Me quedé parada en la ventana por mucho tiempo, apenas sosteniendo a mi hijo, oyendo su respiración calmarse, sintiendo su cuerpito caliente contra el mío. La lluvia seguía cayendo ahí afuera, lavando la tierra, lavando el mundo, lavando todos los pecados de aquel rancho maldito. Por primera vez en 7 años, desde que mi madre había muerto y aquel hombre se había vuelto mi verdugo, estaba sola, sin ser vigilada, sin ser controlada, sin tener que temer la puerta del cuarto abriéndose en medio de la noche. Libre. Regresé a la cama temblorosa, las piernas débiles, pero con una sensación extraña en el pecho. No era felicidad todavía, era alivio. Era como si un peso inmenso hubiera sido quitado de encima de mí, como si finalmente lograra respirar profundo después de años aguantando la respiración. El cordón umbilical todavía nos ligaba, yo y mi hijo. Miré para aquella cuerda gruesa de vida que todavía pulsaba, bombeando los últimos restos de sangre. Necesitaba cortar, necesitaba separarlo de mí. ¿Pero cómo? No tenía doctor, no tenía partera, no tenía a nadie para enseñarme. Miré alrededor del cuarto buscando algo. Vi el cuchillo viejo de mango de madera que mi padre había dejado en la mesita de noche. Aquel cuchillo que probablemente iba a usar para cortar el cordón del bebé muerto antes de aventar el cuerpo al río. Agarré el cuchillo con la mano temblorosa. No sabía dónde cortar exactamente, pero sabía que necesitaba hacer.
Recé bajito: Dios, ayúdame a no equivocarme, protege a mi hijo. Y corté. Corté el cordón bien en medio entre yo y él. Sangró un poco. Agarré un pedazo de hilo grueso del cajón, aquel que usábamos para cocer costales de harina, y amarré su ombligo con fuerza, como había visto a Benita hacer con Chucho años atrás. Lo amarré bien apretado para que no sangrara. Mi hijo ni lloró. Solo me miró con aquellos ojos, uno café, uno verde, como si supiera que su mamá estaba haciendo lo mejor que podía. Lo limpié con los trapos viejos, aunque fueran sucios, porque era lo que tenía. Quité toda la sangre, toda la cera blanca que cubría su cuerpito. Era chiquito, más chiquito de lo que imaginaba que un bebé debería ser. 9 meses siendo aplastado lo habían dejado pequeño, pero era perfecto. 10 deditos en las manos, 10 deditos en los pies, naricita, boquita, orejitas, todo en el lugar correcto. Lo envolví en una manta vieja y lo acosté a mi lado. Me cuidé como podía, amarrando trapos entre las piernas para detener la sangre que todavía escurría. Dolía todo. Dolía. Pero era un dolor diferente. Era el dolor de quien sobrevivió. Era el dolor de quien ganó. Eres un milagro, le susurré a mi hijo, besando su frentecita tibia. Sobreviviste a 9 meses de fierro tratando de aplastarte. Sobreviviste a un padre que quería matarte. Y cuando naciste, cuando abriste esos ojos que Dios te dio, expulsaste al demonio de nuestra vida sin necesitar hacer nada. Solo existiendo. Solo siendo quien eres. Me acosté de lado, lo jalé para más cerca y por primera vez en años dormí sin miedo. Dormí sabiendo que cuando despertara aquel hombre no estaría ahí esperándome. Dormí con mi hijo en mis brazos, libre. Desperté varias veces durante aquella primera noche. Cada vez que despertaba, pasaba la mano en el pecho de mi bebé para sentirlo respirar, para tener certeza de que no era sueño. Y él estaba ahí, vivo, calentito, durmiendo tranquilo. Los 3 días siguientes fueron los más extraños de mi vida. Estaba sola en el rancho con un bebé recién nacido. Estaba débil, perdiendo sangre, apenas pudiendo caminar, pero era dueña de mi propia vida por primera vez. Me levantaba de vez en cuando para buscar comida en la despensa. Había pan viejo que mojaba en el agua para poder comer. Había un pedazo de queso duro. Había algunas papas. Comí todo despacio, tratando de recuperar las fuerzas. Bebí agua directo de la jarra. Regresaba a la cama y amamantaba a mi hijo, que mamaba bien, fuerte, determinado. En el segundo día logré caminar hasta la cocina y hacer un té de hierbabuena. Lo tomé caliente, sosteniendo la taza con las 2 manos temblorosas. Por la ventana vi que la camioneta de mi padre todavía estaba ahí, detenida debajo del cobertizo, pero de él ninguna señal. En el tercer día estaba en la sala, sentada en la mecedora vieja, arrullando a mi hijo, cuando oí un ruido de motor subiendo el camino. Mi corazón se disparó. El pánico volvió de una vez. Volvió, pensé. Volvió y va a terminar lo que empezó. Agarré a mi bebé, corrí para el cuarto, me encerré por dentro, recargué el armario en la puerta. Me quedé ahí temblando, esperando oír sus pasos, su voz, su furia. Pero la voz que llamó del otro lado no era de él. Doña Elena, ¿es Benita? ¿Está ahí mi hija? Benita. Quité el armario de enfrente de la puerta con dificultad. Abrí, corrí por la casa y cuando abrí la puerta del frente y la vi ahí parada en el portal con aquella cara de preocupación, me derrumbé. Me derrumbé en sus brazos y lloré. Lloré todo lo que había guardado durante 3 días. Lloré de alivio, de agotamiento, de dolor, de libertad. Y ella me sostuvo, me abrazó fuerte y lloró junto conmigo. «Ay, mi niña», dijo, arrullándome como si fuera niña. «Ay, mi Elena querida, ¿qué te hicieron?» Entró en la casa, me ayudó a sentarme, agarró a mi bebé en el regazo y lo miró. Cuando vio los ojos, uno café, uno verde, entendió todo. No necesité hablar. Ella sabía. «Jesucristo», susurró, santiguando al bebé. «Jesucristo, ten misericordia».
Fue ella quien me contó lo que había pasado con mi padre. En la madrugada de aquella noche de tormenta, alrededor de las 4 de la mañana, algunas personas que vivían cerca del zócalo principal de Toluca habían oído gritos. Cuando miraron para afuera, vieron a un hombre descalzo, en camisón blanco, empapado de lluvia, andando en círculos en el zócalo, gritando solo. Era el coronel Ojo de Gato, pero ya no parecía el coronel. Parecía un loco completo. Gritaba cosas sin sentido sobre fantasmas, sobre su madre, sobre ojos que habían vuelto para buscarlo, sobre haber empujado a alguien de la escalera. Los hombres de la ciudad trataron de calmarlo, pero se quedaba debatiéndose, diciendo que no iba al infierno, que no iba a dejar que el fantasma se lo llevara. Llamaron al doctor. El doctor dijo que era brote psicótico grave, locura completa, irreversible. Al día siguiente, lo llevaron al hospital de alienados en Ciudad de México y ahí se quedó. Dijeron que no para de gritar. Benita me contó en voz baja, día y noche, sin parar. Ella volvió, está aquí, me está mirando. Ni reconoce más a nadie, no come bien, no duerme, solo grita. Mi padre había enloquecido completamente. La culpa que cargó por más de 20 años había finalmente explotado. Ver aquellos ojos en el bebé, los mismos ojos de la madre que asesinó, había quebrado su mente de un modo que no tenía arreglo. ¿Y tú, mi hija?, preguntó Benita, pasando la mano en mi cara. ¿Cómo estás? ¿Quién te cuidó? ¿Quién ayudó en el parto? Nadie, dije, la voz fallando. Me quedé sola. Él iba a aventar al bebé en la cubeta. Pensaba que iba a nacer muerto, pero cuando nació vivo, cuando vio los ojos, huyó gritando. Benita negó con la cabeza, los ojos llenos de lágrimas. Dios lo castigó, dijo. Dios lo castigó por la maldad. Y lo había castigado de la peor forma posible. No con la muerte, sino con la locura, con el tormento eterno de ver el fantasma de su madre en cada sombra, en cada reflejo, hasta el fin de sus días. Benita se quedó conmigo, me cuidó hasta que me recuperé, me enseñó a cuidar del bebé bien, me ayudó a limpiar la casa, a hacer comida, a volver a vivir. Una semana después del parto, cuando ya lograba caminar sin tanto dolor, me preguntó, ¿cómo le vas a poner? Miré a mi hijo mamando en mi pecho, aquel milagro de ojos de 2 colores, aquel que había sobrevivido a 9 meses de intento de asesinato, aquel cuya simple existencia había sido más poderosa que toda la maldad del mundo. Alejandro, dije, su nombre es Alejandro, significa el defensor, el protector, porque no existe niño más fuerte que él. Venció al fierro, venció a la muerte y venció al demonio. Y realmente había vencido, mis queridos. Mi hijo Alejandro había nacido con la marca de la justicia en el rostro. Aquellos ojos, uno café, uno verde, cargaban la memoria genética de un crimen antiguo. Él no necesitó luchar, no necesitó vengarse, no necesitó hacer nada. Su simple existencia fue suficiente para expulsar a aquel hombre malo de mi vida para siempre. Hoy tengo 82 años, mis queridos, y vivo aquí en Toluca mismo, en la colonia San Buenaventura, en esta casita sencilla que es mi rinconcito de paz. Muchas cosas pasaron desde aquella noche de junio de 1961 hasta hoy. Mucha agua pasó debajo del puente, pero sobreviví. Mi hijo sobrevivió y construimos una vida buena, honesta, llena de amor. Poco después de que Benita llegó y me ayudó a recuperarme del parto, tomé la decisión más importante de mi vida: vender el Rancho San Antonio. No lograba más quedarme en aquel lugar, mis queridos. Cada cuarto de aquella casa guardaba una memoria mala. Cada tabla del piso crujía con el peso del sufrimiento. Aquella tierra estaba manchada de sangre y de pecado. En 1962 vendí el rancho al vecino, el señor Octavio, que siempre había querido expandir sus tierras. Agarré el dinero de la venta, no era mucho, pero era suficiente,
y me mudé para la ciudad de Toluca con mi hijo Alejandro y con Benita, que nunca más me abandonó. Compré una casita chiquita aquí en San Buenaventura, cerca de la iglesia, en un terreno plano donde no había memoria de dolor. 2 cuartos, una cocina, un patiecito en el fondo. Era todo lo que necesitaba. Era libertad. Era recomenzar. Mi padre murió en 1965, todavía internado en aquel hospital en Ciudad de México. Nunca más volvió en sí. Pasó 4 años gritando día y noche, viendo fantasmas, reviviendo la culpa. Cuando me avisaron de su muerte, no lloré. No sentí rabia tampoco. Solo sentí un alivio profundo, como si el último hilo que me ataba a aquella época finalmente se hubiera roto. Crié a mi Alejandro con todo el amor que tenía guardado en el pecho. Benita me ayudó en todo. Fue como una abuela verdadera para el niño. Lo enseñó a caminar,